Saludos, mi nombre es Amir Peña. Soy estudiante de segundo semestre de maestría en educación virtual de la Universidad Uniminuto. Soy ingeniero de sistemas y en estos momentos me desempeño como docente del área de informática en un colegio técnico en Tocancipá. El día de hoy estaré con ustedes compartiendo mis impresiones sobre la lectura del libro Frankenstein Educador, puntualmente el capítulo que se refiere sobre los retos y exigencias que propone la educación copernicana. Bienvenidos. Este video tendrá 3 partes. En la primera les voy a hablar sobre qué aspectos de esta lectura replantean mis supuestos teóricos sobre la educación. En la segunda parte les hablaré sobre qué aspectos de la lectura también entran a reforzar mis supuestos teóricos sobre cómo realizo mi labor de educador. Y en la tercera parte estaremos hablando sobre qué dilemas causa algunas de las cosas que propone el autor frente a lo que yo creo que debe ser una buena práctica educativa. Espero lo disfruten y vamos a ello. Frente a los aspectos que replantea en mis supuestos teóricos lo que el autor propone, lo primero que encuentro y me parece interesante es cómo se habla de que el currículo y la forma como realizamos nuestras clases debe ir enfocado no tanto solamente en el niño para que no se vuelva el rey o el tirano de nuestra aula, sino más en sus intereses. Y esto es bien interesante porque nosotros a la larga estamos ahí para proponer y seguir unos planes que de pronto el Ministerio de Educación define. Pero ¿hasta qué punto debemos sacrificar esto para poder cumplir nuestros objetivos? O al contrario, ¿hasta qué punto dejamos que el niño sea el rey del salón y no cumplamos nuestros objetivos? Entonces el autor propone algo supremamente interesante y habla sobre los intereses del niño. Y ahí es donde entra un tema que me parece supremamente bueno y que como práctica me parece interesante, y es cómo yo puedo enseñar los conocimientos que me exigen enseñar al realizar mi trabajo desde los intereses del niño. Y esto implica un cambio completo de discurso. Es más, desde el currículo revisar cuáles son las actividades que puedan aumentar el interés del niño, aunque surgen otros dilemas que estaré cerrando en las conclusiones. Por otro lado, se habla de un tema muy interesante en la lectura y es el tema de ser causa del otro. Muchas veces, al ser docentes y ser mayores frente a nuestros alumnos, perdemos la visión y nos creemos causa del otro. Queremos moldear o queremos que nuestros estudiantes sean igual a nosotros y queremos que aprendan de la misma forma que nosotros aprendimos. Nosotros vivimos el aula. Y si tenemos 40 muchachos en un aula, vamos a tener 40 formas distintas de ver la vida o que están empezando a ver la vida. Y no obligatoriamente deben ver la vida como nosotros la vemos. Esto hace que me replantee mucho la forma en cómo actuamos. Y el autor ahí decía, es que los niños tienen que estar callados, y muchas veces yo como docente me veo en la misma actitud, tratando de callar a mis niños para que me escuchen. Pero ¿en qué momento estoy perdiendo a mis estudiantes con ese tipo de prácticas y no los estoy dejando ser ellos? Siempre el gran dilema de este libro es cómo alcanzamos ese equilibrio y no volvemos, como lo dice ahí, causas del otro, que ellos sean moldeados a nuestra imagen y semejanza. Realmente, si tratamos de hacer esto en estos momentos en que vive esta sociedad, lo que vamos a hacer es que nuestro grupo tome una actitud contraria a la que queremos, de apatía, de rebeldía y de no escucharnos. Para terminar esta primera parte sobre qué aspectos replantean mi forma de pensar o mis creencias como educador, me encanta que se hable sobre la autonomía como una de las exigencias de la educación copernicana, donde es importante ayudarlos a generar autonomía. Nosotros tuvimos nuestro proceso, ellos deben cumplir en suyo. Y nuestro currículo, más que forzar el aprendizaje de unos conocimientos de la forma como nosotros queremos, debe enseñarle al niño a ser autónomo, a que salga a la sociedad para poder permitirle que él mismo lleve sus procesos, los mueva y los genere. Entonces, aparte de dar los conocimientos, durante el proceso, un objetivo oculto, por decirlo así, para los estudiantes, o ese objetivo de enseñanza, es que ellos generen su propia autonomía, para que tengan estrategias y herramientas para llegar a entrar a la sociedad, algo que como docentes normalmente no hacemos. Nuestra primera creencia es que nosotros estamos ahí para enseñar algo que nosotros sí sabemos y los estudiantes no.
que genera en nuestras cabezas y de forma inconsciente, espero para la mayoría, una superioridad frente a nuestros alumnos que muchas veces no ayuda a conectar con ellos y generar mejores objetivos. Frente a qué aspectos de la lectura fortalecen mis prácticas pedagógicas o lo que yo ya creo, encuentro temas bien interesantes como por ejemplo, muchas veces nuestra práctica se vuelve totalmente demagógica, nos volvemos tiranos en el aula y queremos, si un alumno se queda callado, nos hace lo que nosotros decimos como nosotros lo decimos, ¡qué belleza! El alumno es perfecto, es un buen estudiante y estamos matando su desarrollo de cómo debe aprender y a veces terminamos volviéndolos o terminamos atrofiando su capacidad de aprender a su manera. Es una responsabilidad muy grande que desde siempre creo que tenemos. Segundo, todo docente debe manejar la empatía. Y la empatía no es simplemente que le caiga bien al niño, no. Hablamos de un proceso muchísimo más racional, donde nosotros debemos saber o tener la capacidad de ver cómo el muchacho puede desarrollarse en el aula. Aunque es importante que, al menos en el caso de los docentes públicos, que tenemos cursos de 40 muchachos y que los podemos tener 1 hora a la semana, este ejercicio es difícil. Pero en cierta forma llegar a ese eclecticismo reflexivo de poder generar las técnicas para darle el mismo conocimiento a la mayor parte de alumnos, sabiendo que son mentes totalmente distintas en cada uno y poder generar esa empatía de entender cómo sienten y cómo aprenden, es un avance grande que puede al menos maximizar las oportunidades de generar una buena educación para nuestros alumnos. Por otro lado, y es otra creencia que tengo muy fuerte desde mi labor docente, a pesar de que no soy licenciado, soy ingeniero, es que nosotros enseñamos como aprendimos y que a la larga nuestra forma de enseñar es una compilación de conocimientos recibidos de forma empírica que racionalizamos. Y es interesante cómo si los muchachos, nuestros estudiantes supieran la forma en cómo nosotros aprendimos y que a la larga lo que están recibiendo es una racionalización de nuestro empirismo, donde nosotros en algunos momentos no valoramos ni aprobamos sus propios procesos empíricos, sería como una caída completa de la forma en que los estudiantes nos ven como docentes. Entonces es importante entender que así como nosotros tuvimos el espacio para aprender a nuestra manera, hay que dárselos a ellos. Y esa relación con el estudiante es la razón de ser que debemos tener en nuestro currículo al planearlo. No solamente seguir perpetuando el mismo currículo que hemos seguido haciendo, donde en algún momento ese conocimiento para nosotros fue válido y tuvo razón de ser. Pero estos alumnos son totalmente distintos, cada persona es totalmente distinto y ese es el gran reto que tenemos como docentes y refuerza mucho lo que yo pienso en mi práctica docente y es, si yo aprendí de una manera, ¿cómo hago para que él aprenda de otra manera? ¿Cómo lo puedo interesar? Y a veces como docentes nos emocionamos mucho con el tema que estamos viendo sin darnos cuenta de que el que tenemos que emocionar es al alumno y ese es el gran reto y uno de los grandes problemas al ser docente, el cómo genero esa emoción aparte y la entiendo de mi alumno y no la mía. Es algo difícil, pero se debe hacer a través de un buen currículo y obviamente desde una buena práctica pedagógica. Finalmente, sobre qué dilemas genera los aspectos que menciona el autor, la verdad en la mayoría de la lectura estuve muy de acuerdo con él. Creo que es una lectura muy fresca, digamos un poco disruptiva a lo que nos tienen acostumbrados en la maestría, donde a veces entramos a hablar de mucha teoría y donde nos llega a pensar un poco, ¿el autor de verdad está en un aula y vive lo que nosotros vivimos? Entonces llega una frase que me encantó y me hizo pensar mucho y generó cierta molestia y cierto ruido en mí como docente, y es la exclusión. Cuando nosotros muchas veces nos enfrentamos a grupos de 40, 45 estudiantes, de condiciones difíciles, de pronto no con los mejores recursos, que es más o menos la realidad que vivimos en la educación pública, entran unos aspectos a jugar que influyen mucho en la forma como se desarrolla el ambiente en el aula. Primero es el cuidarnos nosotros como docentes. A pesar de que nos debemos a nuestros estudiantes, nosotros también somos parte importante. Y a veces terminamos diciendo, con usted niño yo no puedo,
lo dejo a un lado y me enfoco en los que sí sirven. Inmediatamente lo estoy excluyendo. Y la responsabilidad de lo que generamos en el proceso de aprendizaje de ese muchacho es muy fuerte. Entonces, cuando él habla de la exclusión como fracaso en el aula, yo no lo sentía así al principio. Yo decía, es una forma de protegerme. Estoy haciendo un Pareto, donde digo, me enfoco con los que más puedo sacar resultados y no me desgasto con los que no. Pero hay que verlo al revés. Y eso es lo que me pone a pensar esta frase que dice el autor, y es como la exclusión, como fracaso en el aula, genera consecuencias nefastas para la educación de los niños. Y eso es cuando llegamos a esa conciencia de educador, podemos vernos totalmente anonadados por el impacto que podemos generar. Por eso es bueno, obviamente, cuidarnos a nosotros como docentes desde nuestro punto de vista psicológico, saber ayudarlos, pero evitar en lo posible la exclusión. Y este es uno de los grandes aprendizajes que me deja esta lectura, o al menos desde un punto de vista práctico, el uso de la exclusión y evitarla en lo más posible. Y de ahora en adelante, en mis estándares como docente, la exclusión va a ser vista no como un mecanismo de autoprotección mía, sino como un mecanismo de falla en mi proceso educador. Gracias por escuchar este video. Ojalá me escriban y me digan qué conclusiones sacan de acá. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy y espero que les deje unas reflexiones importantes en nuestra labor docente. Feliz día.